Universal TV. Nos miras, te miramos. Ya estamos de regreso. Yo estaba revisando todo lo que se viene en Arequipa, que es las ciudades patrimonios, el congreso, el 13º congreso acá en Arequipa, que se va a realizar a nivel mundial. De varias ciudades van a venir representantes de todo el mundo. Así que estuvimos conversando acerca de la problemática que está surgiendo en la ciudad de Arequipa y que no se está tomando en cuenta. Solucionar primero los problemas básicos, porque es una imagen que se muestra al exterior. Y justamente en la siguiente entrevista yo estoy con Iván Antezana Quirós, que él es el director de Sociedad Secular y Humanista del Perú. Vamos a estar conversando un poquito acerca de esto, de repente de los comportamientos de los seres humanos, qué es lo que nos conlleva esto. Y yo le doy la bienvenida a Iván Antezana Quirós. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto de tenerte en el set. Gracias, igualmente, encantado de estar aquí. Vamos a hablar un poquito. Tú perteneces a una sociedad secular humanista del Perú. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el fin, la misión de esta sociedad? Sí, bueno, la SSH, ¿no? La Sociedad Secular y Humanista del Perú, aspira a ser realmente una especie de lo que los norteamericanos llaman un think tank, ¿no? O sea, un grupo intelectual que sobre la base de conceptos claros, sobre todo emanados de la razón y de la ciencia, puedan participar del debate nacional y lanzar alternativas para construir una sociedad más justa, con paz, con igualdad de derechos para todos, que nos permita desarrollarnos, entrar por la puerta grande en el siglo XXI, porque lamentablemente las estructuras sociales, culturales, en este momento en el país están completamente rezagadas respecto del aspecto económico, ¿no? Y con ese divorcio jamás vamos a alcanzar un desarrollo. ¿Tú crees que se está prevaleciendo más lo que es el sector económico y se está perdiendo esto, como tú dices, que es la cultura, una sociedad, la base, de repente los principios morales se está perdiendo, se está diluyendo? ¿Qué es esto? Bueno, la moralidad no se está perdiendo, ¿no? De hecho, uno de los pilares del humanismo secular como doctrina es que la moral es innata del ser humano. El que nace ya tiene conceptos morales mínimos y el resto los adquiere socialmente porque somos animales sociales. O sea, la moral jamás ha sido algo impuesto por revelación sobrenatural de cualquier amigo imaginario. Eso es totalmente falso. No necesitamos esa clase de moral porque, para empezar, esa es una moral monstruosa, según lo que leemos en los libros sagrados de todas las épocas de la humanidad. Vamos a encontrar crímenes justificados por adoración a una divinidad. Entonces, el humanismo pone al ser humano al centro como el fin último de todas las acciones que los humanos deben tomar. Es lo que decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Claro. El ser humano es el fin del Estado. Es básicamente lo mismo. Lo que decía Protágoras hace 2500 años, ¿no? Que el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, eso, adecuadamente entendido en términos modernos, nos permite concluir que en verdad no estamos decayendo moralmente. Es más, el investigador Steven Pinker tiene un libro voluminoso publicado hace un par de años donde demuestra claramente que la violencia está en retroceso en el mundo de hoy, que el mundo de hoy es
mucho, mucho menos violento de lo que era hace 2, 3 o más siglos, ¿no? Pero bajo la premisa que tú me estás diciendo, Iván, tú me dices que ha ido retrocediendo la violencia, pero lo que nosotros estamos viendo en las noticias, en los periódicos actualmente, hemos visto el conflicto de Tía María, que hay muchos muertos, estamos viendo que hay más feminicidios en las páginas rojas, estamos viendo que hay más agresión de parte del ser humano hacia otro ser humano. Pero ¿cómo ha podido disminuir? Si nosotros vemos, o es que lo están haciendo más público. Exactamente, la percepción es mayor, pero en términos globales, planetarios, digamos, sí hay. Eso no significa que estamos bien, no es un pretexto, ¿no? Estamos diciendo básicamente con esto que los seres humanos tienen la capacidad de ir evolucionando sus patrones morales, sus valores, ¿no? Y bueno, esto colisiona frontalmente con la moralidad que nos propone la religión, que es una moralidad obsoleta en la cual todavía hay apologías a la esclavitud, hay un desprecio profundo por la mujer, ¿no? Entonces, si fuera por argumentos religiosos, ustedes no votarían todavía, Claro. ¿no? No podrían trabajar, tendrían que ser liquidadas a pedradas, y si se descubre, si una pareja descubre que no eran vírgenes al casarse, etcétera. Entonces, pero eso no significa que el ser humano no sea violento, ¿no? Eso es un tema evolutivo, ¿no? Es el hombre, el varón, el que es violento por paradigma evolutivo biológico, ¿no? Y la cuestión es cómo se encausa esta violencia. Ha habido doctrinas de todo tipo que han tratado de explicarlo, pero obviamente la violencia que estamos viviendo en este momento en Arequipa tiene un fundamento económico y político clarísimo, ¿no? O sea, Claro, tú que eres un investigador humanista, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo se debe de tratar esta situación? Porque hemos visto un sometimiento de parte de las autoridades, de los policías, hacia los manifestantes, pero también hemos visto una reacción. Hemos visto que en el periódico ahora ha habido cuatro heridos que son de la policía, que están realmente graves, pero han sido apaleados con salvajismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo entrar? ¿Tendríamos que entrar a un diálogo, de repente esperar que se fríen las cosas? Tú como investigador del comportamiento humano, ¿cómo se podría tratar este tema? bueno, definitivamente es un problema muy complejo, ¿no? Estas valientes personas que están defendiendo su ambiente, ¿no? Que les viene de tantas generaciones, están realmente luchando contra una maquinaria bastante grande, una maquinaria aceitada, con experiencia en tratar estos temas, ¿no? Un gran, digamos, conglomerado, porque lo que estamos viviendo, yo no diría pues que es capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo, yo he estudiado economía, el capitalismo es, por ejemplo, en sus doctrinas básicas, exige que haya completa movilidad de factores, o sea, que nadie se ha impedido de trabajar en ningún lugar, exige total transparencia en la información, que nadie tenga información privilegiada para poder hacer un negocio mejor que otro. ¿Eso se cumple? Eso no se está cumpliendo. Lo que estamos viviendo es corporativismo. Eso es algo muy diferente, mercantilismo corporativo. Grandes corporaciones, grandes empresas capturan al Estado, ¿no? Y lo utilizan como su medio, ¿no? para legitimarse, ¿no? A mí me daba risa cuando algunos amigos en Lima se asustaban porque pensaban que ya iba a llegar un gobierno de izquierda. Yo le decía, ¿tú crees que Ollanta-Humala es un gobierno de izquierda? Todos los gobiernos son lo mismo en este orden neoliberal que vivimos desde hace más de 30 años. Todos son lo mismo. Si uno pudiera resolver las cosas votando, hace tiempo se habría prohibido la votación, ¿no? Entonces esto obedece todo a un patrón global, o sea, no es cosa del Perú, hay que mirar todo el mundo, Estados Unidos, cómo está exactamente sujeto a este tipo de comportamientos que nos llevan lamentablemente. ¿Se reflejan los comportamientos, por ejemplo, del exterior a nivel mundial con los gobiernos peruanos? O sea, Sí, ¿tiene influencia directa? sí, pero no es porque un gobierno influya sobre otro, es porque hay digamos, este corporativismo, este gran manejo de conglomerados enormes ¿no? de empresas. Esos son los que ponen las reglas del juego. Incluso al gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, han sido, entre el 2008 y el 2009, estas codiciosas corporaciones hipotecarias de Estados Unidos las que causaron la gran crisis financiera. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Barack Obama para resolver esto?
sacó 700.000 millones de dólares del erario público, ¿no? Para los pobres bancos, para rescatarlos, ¿no? O sea, los que causan la crisis. Sí. ¿Qué hicieron en Islandia? Y casi nadie propaga esa noticia. En Islandia metieron a los banqueros a la cárcel. En Islandia, el pueblo de Islandia no pagó un centavo por la crisis económica y obviamente todo el discurso era, se va a destruir el aparato económico. Ya, el país estuvo en rojo durante unos 2 o 3 años y después volvió al azul y no le costó al pueblo un centavo porque metieron a los banqueros culpables de la situación a la cárcel, ¿no? Y cambiaron de gobierno e incluso por internet hicieron que los ciudadanos opinaran para la nueva constitución. Esas noticias son las que no se difunden. Pero ¿por qué, Iván, en un país sucede una cosa así y en el otro no? O sea, ¿qué es el comportamiento humano que llega a tomar esa decisión? ¿Solamente está en las cabezas o en un conjunto? O sea, ¿por qué la diferencia? Bueno, en verdad, aunque yo puedo decirte que soy un determinista biológico, o sea, nosotros no vamos a actuar muy diferente de lo que nuestra biología nos permite, ¿no? Tengo muchos amigos que son marxistas, conocidas que son feministas, y a todos ellos les digo, lamentablemente tus posturas son culturalistas. Tú piensas que la cultura puede malear el comportamiento humano a cualquier nivel, y es falso. La biología nos determina de una manera muchísimo mayor de lo que realmente pensábamos, ¿no? Entonces, pero digamos, a pesar de eso, partiendo de ese supuesto, la educación es definitivamente la llave para todo esto. Eso es la diferenciación. ¿No? Porque si tuviéramos un Estado laico, en que no se nos impusiera un credo particular en el colegio desde niños para lavarnos el cerebro, en que no se financiara una iglesia y que no se nos enseñara desde chicos, que sí, que todos somos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, y ahí hay un toque de discriminación. Exactamente. Entonces, ese tipo de enseñanza de sociedad está muy reñida con una sociedad secular como la que el humanismo moderno propone, ¿no? Entonces, una educación que desde tempranas etapas enseña a los alumnos a que tienen que hacerse responsables por sus decisiones morales, porque no se las van a endilgar a un amiguito imaginario, porque no se las van a endilgar a un cura o a un político. Ellos mismos tienen que hacerse responsables de las decisiones morales que toman. Y esa sociedad es una sociedad donde puede haber más justicia, más paz y, ojo, está demostrado que las sociedades más igualitarias son las que progresan económicamente más rápido. Claro, pero ¿cómo romper? Por ejemplo, nosotros ya tenemos una currícula establecida, tenemos un ministerio, tenemos, y hay que decirlo, profesionales de repente mediocres que van transmitiendo cierta educación y se va transmitiendo de cultura, o sea, de generación en generación. Pero ¿cómo romper este vínculo? Bueno, para eso hay que tener una voluntad política. Por ejemplo, mira, no es difícil, en verdad, y hay muchos casos. En 1858, en una de las 2 cámaras del Parlamento de Estados Unidos, un señor se paró y dijo que los individuos de la raza negra jamás podrían llegar al mismo nivel de desarrollo de los blancos porque estaban totalmente en desventaja, ¿no? Y que nunca iban a igualar, para nada. ¿Sabes quién era esa persona? Abraham Lincoln. El mismo que cuando fue presidente, unos 7 años después, tuvo que firmar la liberación de los esclavos negros. O sea, era un republicano. Sí. ¿No? Entonces, y era alguien que realmente pensaba eso de los negros. Y sin embargo, en contra de lo que él pensaba, él firmó una medida que consideró justa y necesaria. ¿Por presión? ¿O simplemente se dio cuenta de que eso no lo conducía a nada? Yo estimo que hubo mucho de política. Recuerda que ya estaba, él firma la liberación de los esclavos en plena guerra civil norteamericana. Eso fue un golpe directo a la base económica de los estados del sur que se basaban en la agricultura y la esclavitud. Los del norte tenían la industria, por eso, por muchos reveses bélicos que tuvieron, en algún momento ellos podían reponer sus armas con mayor facilidad. Eso fue una estrategia. Fue una estrategia. Digamos que es una estrategia, claro. Sí, pero digamos, y la pensó mucho porque sabía que había estados del norte que podían voltearse, pero lo hizo. Entonces, en verdad, o por ejemplo, el rey Juan Carlos de España, al margen de todas las diferencias que podamos tener con él dijo, cuando firmó estas leyes de matrimonio igualitario en España,
Él dijo, él dice, él rechazaba ese estilo de vida, pero él no podía negarse a otorgarle derechos a ciudadanos españoles y firmó esos dispositivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que en verdad es difícil, ¿no?, aceptar a los que piensan diferente de nosotros, pero en el siglo XXI, para una sociedad moderna y justa, no solamente se puede, sino que se debe. Uno tiene que entender que lo que uno crea, sea, lo que uno pueda creer, no puede estar por encima de cuánto crea uno en las personas. Si no, yo podría decirte, no, tú seguro tienes alguna religión, entonces sabes que vete lejos, te desprecio, Claro, y porque no si te comparto de caes en repente la tu vereda ideología. y te ruedas por el piso, yo voltearé y diré, no, que se reviente porque no piensa como yo. No, no, no. Esa es una mentalidad totalmente tribal, incompatible con la sociedad moderna, ¿no? ¿Y se ve ahora esa indiferencia? O sea, ¿se ve que cada uno está aislado de otros? Sí, mira, es muy triste en nuestro país porque la geografía que tenemos ha determinado una serie de fracturas, de diferencias en muchas sociedades, ¿no?, a lo largo del país. Sin embargo, una sociedad con tanta diversidad y tanta diferencia le ofrece a sus miembros la excelente oportunidad de aprender mucho de la condición humana sin tener que viajar miles de kilómetros. Uno puede ir unos pocos kilómetros e ir a la costa y encontrar sitios donde las personas viven de una manera muy diferente y piensan otras cosas, o irse a la selva, o irse a tantos niveles altitudinales que hay en la serranía, y uno va a encontrar diferentes personas, y como decía Mark Twain, el viajar es el mejor antídoto contra la intolerancia. Enseña a ver a las personas frente a frente, De repente ver otra ¿no? realidad, Y ¿no? sí, y darse cuenta. Dice, el que está, dice, en el cuarto de su casa toda su vida, nunca podrá entender la condición humana tanto como aquel que viaja, ¿no? Y en el Perú podemos viajar y ver tantos contrastes geográficos y sociales, ¿no? Tenemos diferencia, ¿no? Y Bastante podríamos diferenciación. aprender de eso, y sin embargo, ¿qué hacemos? Adoptamos ideologías que nos encierran en nosotros mismos, en la ideología del nosotros contra ellos, y no progresamos, ¿no? Claro, justamente te estaba observando que tienes un libro. Ujú. Un libro, ¿de qué se trata el libro? ¿Puedes decirlo? Bueno, sí, este libro se llama Sobre la historicidad de Jesús, ¿por qué podemos tener razones para dudar? Este libro fue publicado el año pasado, es parte de este prolongado debate sobre la historicidad de Jesús de Nazaret, y es un libro que todo aquel que pretenda postular que Jesús de Nazaret fue un personaje de carne y hueso que Ujú. vivió en la realidad, va a tener que refutar este libro, ¿no? Porque todas las pruebas y la evaluación de las evidencias nos indican que Jesús de Nazaret es una fábula, es una construcción, ¿no?, que hubo una necesidad política para crearlo en el siglo IV o un poco antes, pero que en verdad es un personaje completamente ficticio. Y justamente ahora a las 7 de la noche en Sí. el auditorio de Citramun, en Rivero 101, en el tercer piso, voy a tener esta charla donde voy a exponer justamente los principales lineamientos de por qué podemos pensar que este personaje a quien se atribuye la fundación del cristianismo como religión es un personaje completamente ficticio, ¿no? Yo no sé si tú puedes darnos un pequeño avance. ¿En qué se basa decir que es un personaje totalmente ficticio? Bueno, en primer lugar, lo que todo historiador debe hacer, evaluar las evidencias. Las evidencias no existen. Las pruebas llamadas extrabíblicas de los historiadores romanos o judíos ya se ha demostrado con suficiente grado de certidumbre que son falsificaciones, interpolaciones, ¿no?, que son totalmente desdeñables, lo cual nos deja a los evangelios como la principal fuente histórica. Claro. De los evangelios, a pesar de que los católicos, cuando triunfan en esta lucha de autoridad, porque había muchos cristianismos, el catolicismo era uno de tantos que triunfa políticamente ya en el siglo IV, el asunto es que ellos ordenan los evangelios y el Nuevo Testamento de una manera muy especial, que nos hace entender las cosas de cierto modo, pero ocurre que el primer evangelio que se escribe no es el de Mateo, que es el primero que todo el mundo lee, es el de Marcos. El de Marcos es el primer evangelio canónico y debe haber sido escrito por lo menos 20 años antes que el de Mateo y el de Lucas, ¿no? Y lo que ocurre es que el evangelio de Marcos no tiene un gramo de historia.
absolutamente nada de lo que cuenta es histórico. El análisis que se ha hecho de Marcos es muy detallado a lo largo de décadas y de siglos incluso, y el simbolismo que tiene es una obra de arte. Ese evangelio es una maravilla, la manera como está estructurado en diferentes niveles, con la pericia literaria que tiene, es admirable, pero no es historia, es simbología, es teología, es proclamación de una fe. Es muy complejo de explicar, pero por ejemplo, ya está demostrado que la estructura general del Evangelio de Marcos es la Odisea, ¿no? Los paralelos con la Odisea son ¿Son muy cientos. similares? Uf, Odiseo era carpintero, Claro. ¿no? Por ejemplo, el lago que hay en Galilea es un lago, lo cruzas en 3 horas y hay que haber olas. Pero Marcos, el autor de Marcos, es el único en toda la literatura antigua que a esa masa pequeñita de agua le llama mar. ¿Por qué le tiene que llamar mar? Porque necesita el paralelo con Odiseo, que soportaba las tormentas de Poseidón y tenía estas aventuras en mar. La tripulación de Odiseo eran unos brutos que le empeoraban las aventuras. Igual son los discípulos de Jesús, ¿no? O por ejemplo, cuando cura al poseído Geraseno, ¿no? Que le extrae a Legión. ¿Cuándo se te ha ocurrido a ti pensar que los chanchos, los cerdos, pastan en las alturas como si fueran cabras? Y que, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? Luego, es un poco imposible. la ciudad que menciona Marcos, donde ocurre esto, dice la ciudad del Geraseno, es Gerasa, ¿no? Y que los cerdos caen por el Pero hay acantilado, mucha similitud. muchísima, porque el poseído Geraseno es Polifemo, el cíclope que vivía en las cuevas, donde el Marcos dice que en las cuevas vivía este poseído. ¿No? Los cerdos, porque están ahí, porque Circe en la Odisea convierte en cerdos a la tripulación de Odiseo, ¿no? O sea, el episodio de la higuera que marchita, que Jesús maldice, Sí. Es una simbología sobre la religión y sobre el cristianismo y sobre el judaísmo, que, como diciendo que el judaísmo ya está de pasada, de salida, y el cristianismo es lo nuevo. Pero ¿por qué tiene que escribir Marcos una higuera y decir que Jesús la maldice por no tener frutos, aunque no era época de dar frutos? Que es un absurdo completo. Pero esa es una referencia a cuando Odiseo está en el país de los Feacios, va a ver al rey Alcínoo y atraviesa su gran jardín. Y el jardín de Alcínoo, Homero lo describe con que tenía muchos árboles frutales, higueras, manzanos, etcétera, que daban fruto todo el año sin importar la estación. Entonces, el tener que usar una higuera y hablar explícitamente de su estación es precisamente la señal que marca una de las tantas banderas de Marcos a lo largo de todo su evangelio, para decirle a sus lectores de dónde está, digamos, cuál es su principal referencia. Porque, ojo, hay que entender que los evangelios jamás fueron escritos en arameo o en hebreo. Los evangelios cristianos son escritos únicamente en griego, la lengua franca, el inglés de la época antigua. Y por lo tanto, Mira qué interesante, Iván. todo aquel que tenía que escribir en griego, porque era poquísima gente, el alfabetismo en esa época no estaba más allá del 10%. Pero con todo lo que ¿no? tú me estás diciendo, estaríamos yendo en contra de uno de los movimientos más grandes de la humanidad, que es el catolicismo. Mira, estas investigaciones históricas en verdad no tienen que hacer nada con la fe. Si hay personas que leen la historia, esta fábula de Jesús, y les parece muy inspiradora, porque lo es, ¿no? y lo toman como un modelo y sienten que pueden relacionarse mejor con su entorno y vivir bien con los demás con esa inspiración, en buena hora, perfecto. Esas personas no tienen por qué estar amenazadas ni tener algún problema, ¿no? Ahora, si hay personas que dicen, yo voy a hacer esto única y exclusivamente porque hace mucho tiempo otra persona lo hizo de verdad, esas personas están en problemas, esos son imitadores. O de repente, por ejemplo, por temor, ¿no? Porque tú sabes que a veces uno hace las cosas por temor, porque dice, de repente me va a castigar, porque hay un Dios. De repente... Y esa es una manera muy inmoral de actuar. Es lo que decía Einstein, si nosotros vamos a hacer el bien por temor a un castigo o por deseo de tener una recompensa, realmente somos deplorables. Sí, uno tiene que hacer el bien porque es lo correcto, porque uno hace su propio juicio moral. Por eso el humanismo secular tiene una ética propia
e incide en la responsabilidad moral de cada uno. Yo tampoco ni siquiera por seguir a nadie, simplemente por el hecho, como tú lo has dicho, porque cada uno tiene que tomar conciencia y hacer lo que corresponde. Así es. Una vez más, Iván, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente, sí, a veces nosotros no conocemos ciertas cosas, ¿no? Y gracias a esta entrevista nos has abierto una puerta del conocimiento. Muchas gracias. ¿Dónde, dime una vez más, la exposición que vas a hacer el día de hoy? ¿Dónde se va a realizar? Tengo sobre la falsa historicidad de Jesús de Nazaret, tengo 2 exposiciones. La primera es hoy día a las 7 de la noche en el auditorio del Citramún, en la calle Rivero 101A, tercer piso a la derecha. Y el viernes voy a estar también a las 11 de la mañana en la sala de grados de la Facultad de Filosofía de la UNSA. ¿Eso es dirigido para público en general? Sí, la entrada es libre, no hay ningún problema. Las salas son de capacidad limitada, pero ahí los esperamos a todos, sobre todo para escuchar sus preguntas y sus objeciones, ¿no? Porque este es un tema interesante. Este libro que tengo aquí, por ejemplo, fue publicado en julio del año pasado, ¿entiendes? O sea, esta es una discusión actual, contemporánea, moderna. Los académicos neotestamentarios siguen polemizando y discutiendo todavía, y los que están a favor de la historicidad, los que están en contra, y siguen publicándose libros el día de hoy. Lamentablemente, la gran cantidad de ellos están en inglés. Entonces, yo que tengo acceso a esa literatura y la puedo manejar, entonces estoy tratando de llevar estas teorías muy actuales al público en nuestro idioma, ¿no? Y espero que por lo menos motive la curiosidad. A uno no le interesa decir, como yo lo digo, tú tienes que seguirme y creer en todo. Porque claro, no se trata de eso, claro. No se trata de enseñar qué pensar, sino cómo pensar. ¿Cómo pensar? Eso es importante, ¿no? Ujú. ¿Cómo pensar? Muchísimas gracias, Iván, por haber A estado ustedes. con nosotros. Bien, nosotros nos vamos a un corte, un pequeñísimo corte comercial, y regresamos con Cocina con Darío. Universal TV. Nos miras, te miramos.